us vaig dir quan vaig marxar d'aquí, som el millor club del món. I moltíssimes gràcies. Visca el Barça i visca Catalunya. Ahí lo tenemos, chicos, el señor Xavi Hernández, que hace un par de días ha sido presentado de manera oficial como director técnico del Barcelona Fútbol Club. Hoy en este video vamos a ver qué alineaciones podría utilizar Xavi Hernández para para lo que resta la temporada. Bueno, básicamente lo que esta temporada está iniciando. Veremos las alineaciones que podría utilizar. También veremos más adelante los fichajes que estaría o que podría pedir Xavi Hernández de cara a la próxima temporada, pero eso lo veremos en la segunda, ¿no? En este video vamos a jugar 2 temporadas, vamos a ver qué se puede conseguir teniendo en cuenta estas alineaciones y teniendo en cuenta los fichajes que se van a hacer, chicos. Esa es la idea clara de este episodio, porque yo ya hice un reconstruyendo al Barcelona, lo hice a mi manera, lo puedes encontrar en la descripción de este video, en las tarjetas, etcétera. Por aquí te estará pasando una miniatura, en fin. Pero esto es algo especial, dado que, como dije, hace un par de días hicieron la presentación oficial, entonces vamos a intentar ver qué podría ser, qué cambios, qué jugadores podría interesarle al señor, qué alineaciones podría usar y también qué fichajes podría traer, jugadores que tal vez ya no entren o encajen más bien en la plantilla de Xavi Hernández. Vamos a ver aquí a Xavi un poco más de cerca, chicos. Quiero aclarar algo, y es que esto que están viendo en este momento es un mod, muchachos. Es un mod, yo juego en PC. Esto no se puede en consola, lo digo o lo aclaro para que no me pregunten o no se maten la cabeza pensando cómo carajos lo hice. No, esto es un mod, esto no se puede hacer en consolas, muchachos. Esto es en PC porque yo juego en PC. Esa pregunta me la hicieron en el Newcastle de Mourinho, en el que pudimos tener a Mourinho, obviamente, y me preguntaban que cómo lo había diseñado. Pues les aclaro, muchachos. Esto es un mod. Chicos, rápidamente los voy a invitar más bien a que se suscriban si no lo están, que dejen un poderosísimo like, que visiten mis otros reconstruyendo que están brutales. Pero van a estar apareciendo todas las miniaturas o algunas de las miniaturas de los reconstruyendo de mi canal. Muchos de ellos pueden interesarte porque puede estar tu club favorito. También, por último, invitarte a conocer mi canal secundario, un canal llamado Food Shorts, del cual te voy a dejar aquí una pequeña pauta y luego continuamos con el video. Me gustaría que conocieras mi canal secundario, un canal llamado Food Shorts, en el que se sube contenido muy interesante, contenido relacionado con el mundo del fútbol, el mercado de fichajes, rumores, traspasos. Todo esto lo pueden encontrar en este gran canal, que espero que les guste y que espero que también se suscriban. Es muy sencillo, le dan aquí, activan todas las notificaciones y perfecto, ya están al tanto de todo lo que se sube aquí. Podrán ver las novias de los futbolistas, podrán ver futbolistas que han estado en prisión, etcétera, etcétera. Espero que lo visiten y espero que se suscriban. Aquí tenemos la plantilla, chicos, pero antes de continuar me gustaría aclarar algo, y es que para hacer este video me he inspirado en el canal Post United, un canal que, según mis analíticas, ustedes conocen de sobra, muchos de ustedes lo frecuentan, entonces es posible que encuentren similitud entre este video y un par de videos de ellos, ¿no? ¿Por qué lo hice? Bueno, porque me gusta ese canal y me pareció muy interesante la idea que tuvieron y quise plasmarla en mi canal de esta manera, porque esta información nosotros la digerimos mucho mejor a través del modo carrera del FIFA, que es lo que amamos, ¿no? Ellos en este par de videos hablaban de las posibles alineaciones que podría utilizar. Ojo, todo esto es posible, no es que sea real, no es que sea un hecho, sino que es posible. ¿Qué podría utilizar Xavi Hernández con este Barcelona? Tuvieron en cuenta las formaciones, tuvieron en cuenta también jugadores que podrían irle muy bien con Xavi Hernández y los que tal vez no estarían invitados para este proyecto. Todos esos temas los tocaron en ese video, y también en un segundo video tocaron el tema de los jugadores que tal vez podría pedir Xavi para fichar en el próximo mercado de fichajes. Todas esas cosillas las tuvieron en cuenta estos muchachos para hacer este video. De todas maneras, les voy a estar dejando por ahí las miniaturas para que vayan al canal y lo miren, porque en esos videos ellos sí explican detalladamente el porqué de todas estas decisiones, ¿no? Yo, si me pongo a explicarlo, pues se me haría muy largo el video. Además, me parece que ellos son los más idóneos para eso, ¿no? Aquí simplemente vamos a simular, vamos a utilizar el FIFA, obviamente, y pues veremos qué sucede en las próximas 2 temporadas. Básicamente, esto quiere decir que si fracasa o fracasamos en estas 2 temporadas es culpa del canal Post United. Mentiras, es broma, muchachos. Administrar o dirigir un club como el Barcelona, así sea en el modo carrera, tienes que hacerlo con mucha responsabilidad. Jugadores tal vez como García tendrían mucho protagonismo. También se dice por ahí que Riqui Puig, o dicen ellos en su video, que podría tener protagonismo. Tal vez Mingueza no del todo, según esta alineación que tenemos aquí. Pues hay jugadores también, incluso Jordi Alba, no lo ven muy protagonista con Xavi Hernández. Eso es lo que ellos dicen. Me
gustaría que fueran y miraran estos videos. Depay, dicen ellos que Depay no tendría tanto protagonismo, pero pues estamos viendo que Depay está marcando. Fati evidentemente tendría mucho protagonismo, pero ojo, porque en la última fecha con el Rayo Vallecano, Fati se lastimó junto por ahí también, creo que con García, no sé cuál fue el otro, creo que fue un mediocampista, creo que fue Gaby, o González creo que fue, no estoy muy seguro, se lastimó en ese partido, chicos, partidazo en donde hizo gol el Tigre Falcao. Este señor Dembélé podría estar, aunque también está lastimado, pero ellos tienen en mente un recambio para este señor, pero más adelante. Eso lo veremos en el mercado de invierno, porque en el mercado de invierno vamos a tratar de traer jugadores que quedan libres. Ya saben que en el FIFA es difícil traerlos gratis, pues tengamos en cuenta la condición económica que tiene el Barcelona en este momento, entonces tenemos que aferrarnos bastante a los jugadores libres, ¿no? Este señor, bueno, está lesionado, entonces voy a enviarlo a préstamo para darle más realismo al video, ¿no? Porque él está lastimado, estos jugadores se irían a préstamo, ellos le dan mucho protagonismo a Collado, pues vamos a ver entonces si aquí le damos protagonismo. Yo de momento voy a enviarlos a préstamo en esta primera temporada y estaré muy pendiente al mercado de fichajes en en invierno. De esta manera vamos a darle inicio a estas 2 temporadas, veamos qué podemos hacer. La alineación que ellos tienen en cuenta para esto es la 4-3-3, que fue la alineación con la que Xavi como jugador lo consiguió todo en el Barcelona, ¿no? Ese Barcelona de ensueño en el que lo conquistaron todos estos señores, y ellos apuestan, los señores de Post United apuestan a que esta podría ser una de las alineaciones. La otra vendría a ser esta 3-4-3, que es la alineación con la que estaba jugando en su anterior club. Bueno, yo personalmente esta no me convence del todo, aquí hay que hacer algunos cambios, entonces yo me voy a quedar con esta. Me gusta mucho más esta, me parece que está más, bueno, no sé, me encanta esta alineación y vamos a intentar conseguirlo con esta alineación, vamos a intentar conseguir algo en estas 2 temporadas. También a Luke de Jong lo he enviado porque según Post United ellos no están muy interesados, o más bien Xavi Hernández no creo que esté interesado en el señor de Jong, dado que estos fueron fichajes que pidió Koeman, ¿no? Incluso el mismo Depay, pero bueno, ya dije que Depay lo está haciendo bastante bien. Voy a ir al mercado de invierno y veremos qué fichajes hago, ¿no? Veremos los fichajes que según Post United le interesan a Xavi Hernández. Chicos, el mercado de fichajes ha terminado y lo único que hemos hecho es préstamos, no vamos a fichar nada. Presté a un Titi, que bueno, yo sé que aquí lo necesitamos, pero vamos a enviarlo a préstamo de momento porque vamos a darle más oportunidad a otros jugadores en esa posición. Kun Agüero vamos a asimilar que está lesionado obviamente, entonces por eso lo presté. Eso es lo único que se ha hecho en esta primera temporada, en este primer mercado de fichajes, pero me gustaría mostrarles, déjenme ver por aquí central de plantillas. Estos son los fichajes que tal vez podrían interesar al Barcelona, los fichajes que podría pedir el señor Xavi Hernández, jugadores como Koundé, jugadores como Dani Olmo, aunque según dicen en Post United y tienen toda la razón, entre Koundé y Romagnoli la opción mejor es tal vez Romagnoli por temas de costos, ¿no? Aquí en el juego, bueno, también está más económico. Este señor tiene una cláusula al parecer de unos 90 millones, bueno, en este momento ya se fue al Bayern Múnich. En Ndombele también podría ser uno de los jugadores que interese para esta plantilla, pero yo en lo personal también coincido con ellos y prefiero a Kessie por su valor también, 49 millones, bastante alto, bueno, está un poco más caro de hecho, pero para la posición de cara al futuro con Sergio Busquets creo que es perfecto. También el recambio que podría llegar sería el de Kingsley Coman, que ya es un hecho básicamente que se va del Bayern Múnich, al parecer no ha querido renovar, y Kingsley Coman, podría ser perfectamente el recambio de Dembélé, ya que en este momento está lesionado nuevamente, etcétera, etcétera. Por ahí también se dicen que Xavi estaría pidiendo al señor Cedric Bukambu, que en la actualidad se encuentra en la Liga China, pero aquí ya parece que está recién llegado al Borussia Mönchengladbach. Este jugador de 30 años sin potencial, tiene valoración global 80 de potencial, o sea que está totalmente estancado, interesaría a Xavi, pero ya veremos. Y por último, la opción de Erling Haaland, que desde mi humilde punto de vista y también como lo dicen en Post United obviamente, no creo que el Barcelona esté en condiciones de pagar toda esta cantidad de dinero en este momento. Haaland, a Haaland, como dicen por ahí, Haaland le sobran los goles, sería perfecto, pero hombre, yo no creo que el Barcelona de todas maneras lo pueda fichar, ¿no? Pero de todas maneras lo puse acá. En Post United también dicen que lo ven imposible, pero bueno, si compraron a este señor, muchos de estos jugadores no podrían llegar, jugadores que como este señor que interesa
interesan mucho. Este podría ser el recambio perfecto de Depay, porque este señor también nos sirve como medio punta. Jugadores como Coman llegarían libres, ¿no? Chicos, estos son los fichajes. Vamos tal vez al final de la temporada, no. Vamos al partido, más bien el clásico con el Real Madrid. A ver qué tal funciona esta alineación contra el Real Madrid. Chicos, 23 de octubre, como pueden ver, y tenemos el primer clásico contra contra el Real Madrid. Yo espero realmente que el Barcelona pierda, porque ya saben que soy hincha del Real Madrid. Muy bien, chicos, esto quiero mostrarlo para ponerle un poco de sazón al video, chicos. No sé si alcanzaron a ver la alineación ahí. Chicos, minuto 90, esto termina. Ojo, en el último minuto podría llegar el gol y no recupera el Real Madrid y termina esta vuelta, chicos. Posesión de balón 51 en este segundo tiempo para nosotros y Real Madrid con 49. Vaya, así ha terminado el primer clásico, el mejor. Llegamos al mercado de invierno y un jugador que me está haciendo falta realmente, lo necesitamos, es este. Como pueden ver, está complicado que algunos jugadores que terminen contrato los podamos tener aquí gratis, así que pues nada, el juego es muy complicado. Vamos simplemente a ficharlos. Bien, no lo puede creer Xavi, no lo puede creer, tenemos un trato, a ver, sí, bueno, sí, tenemos un trato, chicos. Este es el primer fichaje que hacemos para este episodio en el mercado de invierno. Arranca esta vuelta, posesión nuestra, ahí va Depay, veamos. ¡Ojo, ojo! ¡Ay! Solo define y qué golazo, chicos. Memphis Depay en el clásico de Supercopa. Vamos al resultado. Yo creo que 1-0. ¿Será que lo empatan? Veamos. No, señores. 2-1. Doblete de Depay. Miren, el minuto 27 y el minuto 70. ¡Qué bien! Chicos, 19 de marzo. Vamos al segundo clásico. Wow, ¿cómo están ahí? ¿Cómo están ahí todos? Bueno, vamos a dejar esa plantilla. Sí, la vamos a dejar así. Veamos qué sucede esta vez en el Santiago Bernabéu, ¿no? Ahí vamos con nuestra alineación. Brutality. Ojito, ojito, ojo, ojo. Ahí Real Madrid, chicos. Gol de Luquita Modric. Yo lo celebro, pero no debería. 1-0 en el Santiago Bernabéu, muchachos. Muchachos, ¿por qué dije muchachos? Vamos al final, veamos porque este partido se torna un poco aburrido. Vamos perdiendo, ¿será que lo empatamos? No, señor, 2-1 se lo llevó el Real Madrid. Siento un fresquito, aunque no debería. Bien, termina la temporada y como pueden ver, el Atlético de Madrid hizo efectiva la compra del señor Griezmann. Los 67.5 millones nos llegarán a nosotros y nos van a servir para fichar la próxima temporada. Finalizamos y como pueden ver aquí tenemos un puesto de liga interesante, chicos. El segundo lugar no es tan bueno para el Barça, pero tengamos en cuenta que creo que en este instante van en la fecha número 14 o 13 más o menos. Está en el noveno lugar, muchachos. Un noveno lugar, en este caso, bueno, vamos por encima del Real Madrid y como pueden ver, bastante bien, 90 punticos. Creo que le fue bastante bien, bueno, entre comillas al Barcelona, pero no pude ver otras cosas. A ver, déjenme ver otras competiciones. Bueno, nos ganamos la Supercopa de España, muy bien. Por aquí tenemos nada por este lado. Aquí vemos que la Supercopa se la llevó el Chelsea y el Bayern Múnich, que nos eliminó en semifinales. 4-3 caímos en semifinales ante el Bayern Múnich y finalmente se llevó la Champions League. Por aquí tenemos la Europa League, se la llevó el Olympique y el Tottenham se ha llevado la Conference. En el goleo que tenemos de Barcelona, wow, no tenemos casi nada. Tenemos a Depay en el lugar número 10, es el máximo goleador, 15 con 36 partidos, no puede ser. También Fati con 14 goles en 31 partidos. El mejor asistente de la liga, ¿quién fue? Bueno, fue De Jong, bastante bien, 16 asistencias, 36 partidos. Y tenemos por allá en el lugar número 15 a Pedri. Porterías imbatidas, tenemos a Ter Stegen como el mejor portero de la liga. Bien, veamos las estadísticas rápidamente. Los mejores de la temporada: 7.4 de promedio para el señor Memphis Depay, 2 unidades de crecimiento, 26 goles, 6 asistencias. Tenemos también por ahí a Fati con 18 goles, 4 asistencias, 6 unidades de crecimiento, brutal, y 7.3 de promedio. Frankie de Jong, 16 goles, 19 asistencias, perfecto, 7.4 de promedio en la temporada y 4 unidades de crecimiento. Rápidamente, Dembélé, chicos, 14 goles,
goles, 6 asistencias, 4 de crecimiento y 7.1 de promedio. 6.9 para el señor Alba, cayó una unidad, 12 goles, 3 asistencias, bastante bien. Pedri 6.8, 8 goles, 8 asistencias, 5 de crecimiento. El señor Bradway con 6.8 de promedio, jugó solo 14 partidos, sin crecimiento, 5 goles. Busquets cayó 2 unidades a tener muy en cuenta, aunque ya le tenemos el recambio perfecto, ¿no? 6.5 de promedio, 3 goles, 6 asistencias. Y Coutinho por aquí, 3 goles, 1 asistencia, 6.5 de promedio, 1 unidad de crecimiento. Sergi Roberto también con 2 unidades de crecimiento, 6.8 de promedio. Por aquí vemos ya los goleadores, pero en este caso veamos el rendimiento, 6.6 de promedio para Dest. Piqué con 6.6 y cayendo 3 unidades. El recambio de Piqué se viene, lo veo a la vuelta de la esquina, podría ser Romagnoli, pues no estoy muy seguro. Por aquí Araujo 6.6, 5 unidades de crecimiento, que aquí tenemos los jugadores perfectos, ¿no? Que sí, también 6.5, estos han sido los mejores de la temporada, 1 unidad de crecimiento. Este señor Collado, a pesar de todo, jugó 5 partidos, creció 4 unidades, impresionante, 6.9 de promedio, muy buen promedio el del señor para los 5 partidos que jugó. Chicos, estos jugadores por allá creciendo, ahí como lo ven, como le fue al Kun. ¿Cuántas unidades cayó? 2 unidades el Kun Agüero, muchachos. Ahorita para esta temporada llega Trincao, no estoy muy seguro, pero en caso tal lo utilizaremos, ¿sí? Eric García 6.6, 3 unidades de crecimiento, muy bien. Y por aquí tenemos al Lenglet 6.4, el francés con 3 unidades de crecimiento, no tuvo tan buen promedio. Este señor creció 3 unidades, 6.5, nos regaló 2 asistencias. Y por último, Ter Stegen con 16 porterías imbatidas y un promedio total de 7.0. Brutal, sencillamente brutal. Aquí vemos el más caro de esta temporada, los más caros ahí rápidamente: Frankie de Jong, Ter Stegen, Pedri, Dembélé, Depay. Chicos, que sí, este es el orden de los jugadores más costosos. Wow, este señor creció 277%, qué locura. Araujo, Lenglet, Coutinho, Agüero, Roberto, Dest, Trincao, Puig, Busquets, García, los más costosos o cómo terminaron sus valores comerciales en esta primera temporada, en la 21-22, chicos. Haylo, una ojeada rápida. Ahora sí finalicemos de lo que hagamos en la siguiente temporada. Chicos, inicia este mercado de fichajes para esta temporada. Otro jugador que suena bastante, que quiere, que de hecho dice que está aprendiendo español y también francés, ¿no? No sabemos dónde pueda ir. La cuestión es que suena muchísimo. Yo lo fiché en el Reconstruyendo que ya hice al Barcelona. Ese lo hice yo, le fue bastante bien, pero pues aquí no creo que nos vayamos a fijar en él. Tengo más intención de irme por Coman y de momento por Dani Olmo, que de hecho ya mismo lo vamos a negociar, ¿no? Empezar las negociaciones, porque en este proyecto Dani Olmo tiene mucho espacio, mucha cabida. 82 millones, a ver qué pasa. 82 millones por Dani Olmo, que va a llegar a colaborarle a Memphis Depay en esa posición. Va a ser un medio punta. Veamos, creo que me voy a ir por este señor de una. Estuve negociando el salario de Dani Olmo y se cayeron las negociaciones. Creo que voy a tener que volver a ficharlo. A este señor ofrezcamos unos 80 millones, a ver qué tal va la cosa con Kingsley Coman. Wow, de una dijeron que sí, tal vez ofrecí mucho. Haberlo dicho, tenemos que negociarlo todo totalmente. Creí que podíamos negociar directamente el solo salario, pero no, tuve que comprarlo nuevamente. Y aquí hay algo interesante, la cláusula es de 81 millones y creo que en la negociación anterior dimos 82, pues evidentemente aquí vamos a ganar dinero y también vamos a ahorrar tiempo. Vamos ahora sí a negociar su salario, que en la anterior le ofrecí muy poco. No sé cuánto puede hacer el salario de este señor en estas alturas, o a estas alturas más bien. Es importante, claro que sí. Veamos, duración, sí, 4 años está perfecto, creo que sí. Igual lo vamos a utilizar, o este episodio termina aquí. Wow, 145,000, esta vez sí me ayudaron, ellos mismos pidiendo. Vamos a ver, editar, bueno, que realmente esto no es relevante porque tenemos dinero suficiente. Dejémoslo así, no perdamos tiempo, chicos, no perdamos tiempo, porque ha llegado el canterano de este club, Dani Olmo. Vamos, continuemos con Romagnoli, 28 millones, pero este señor se acaba de unir, entonces tendríamos que dejarlo para la mitad de la temporada, aunque a mí en lo personal creo que no va a ser tan necesario Dani Olmo, no Romagnoli, porque tenemos muy buenos defensas. Este señor definitivamente creo que no llegará. Chicos, en pleno mercado de fichajes tuve que hacer una parada técnica, dado a que por aquí tenemos el primer encuentro de Liga y tendríamos el primer clásico, ¿verdad?
veamos a quién ponemos aquí, por Dios. No sé si Dani Olmo, no creo que esté todavía en condiciones. Voy a dejar que juegue Kessie, que tiene mejor media. Por aquí, este señor Trincao, chicos, llega y, bueno, se queda, evidentemente, se va a quedar con nosotros. Kingsley Coman, ya ha sido vendido el señor. Al final vendimos al PSG, el señor Dembélé. Entonces vamos a dejar que juegue Kingsley Coman, que se inicie en su primer derby. Le hemos dado el 7. Ya veremos que ese Pjanic ya está en negociaciones, se venderá. Y Mingueza, esperemos a ver que se vaya a préstamo. No, yo creo que no vamos a poner a Dani Olmo en este primer partido de... vamos a darle aquí la simulación rápida, chicos, para avanzar más rápido y veamos. Wow, caímos en el clásico 3-0. Mal, muy mal. Chicos, aquí tuvimos un pequeño problema y fue que no me fijé y este señor estaba con, bueno, tenía la intención de irse y se me fue, bueno, le pagaron la cláusula, luego fui a negociar, ya saben que suele pasarme eso, vine aquí a negociar y me dijo que él no quería nada que ver. Esto se me sale del contexto del video, ¿no? No era la intención para nada venderlo, pero bueno, me salió de las manos, chicos, nos toca ahí quedarnos con Araujo y García. Lenglet, por Dios, Lenglet. La cuestión entonces sería que más adelante en el mercado de invierno me traiga Romagnoli, ahora sí, obligado, totalmente obligado, me tendría que traer a Romagnoli, el mercado de fichajes acaba de terminar, ahí está. Que sí, ahora como titular sigo con el 4-3-3, como pueden ver, 9 falso, Depay, aquí este señor. Estos van a ser nuestros elegidos para afrontar esto y veamos si podemos conseguir la Champions o no, ¿no? Veamos, tenemos un grupo de Champions complicadito. Chelsea, Fenerbahce y el CSKA de Moscú. Bueno, no está nada fácil, realmente está complicadita la cosa. Veamos, aquí está un poco agotado Araujo, sí está agotado, vamos con García, sí señor. Vamos así, veamos a ver qué hacemos de visitante ante, de locales ante el Chelsea 2x2. Bien, chicos, creo que olvidé mostrarles algunas ventas que se hicieron, como por ejemplo la del señor Pjanic, ha sido vendido, Collado lo prestamos, creo que me voy a quedar más bien, esto también se me sale un poco del video, ¿no? Pero creo que voy a quedarme más bien con el portugués. Coutinho también ha sido vendido por 35 millones y al final el PSG dio 135 millones por Dembélé. Por aquí, bueno, las compras, etcétera, etcétera. Creo que no les había mostrado eso, como para que muy seguramente se iban a preguntar qué pasó con Coutinho y ese tipo de cosas, ¿no? Ahí ya con eso la tienen clarísima. Segundo partido de Champions. En esta ocasión, como pueden ver, vamos con Depay por la izquierda y vamos con Dani Olmo como titular. Araujo, digamos que al 85%, no está completo, pero bueno, podríamos sacar, sí, claro que sí, sacamos muy bien este partido. He tenido que traer de vuelta, estaba en préstamo Umtiti, pero nos quedamos sin defensas al perder a Lenglet y pues hombre, lo he traído para el recambio y por lo visto no funcionó para nada. Volvemos contra el Fenerbahce, chicos. Veamos aquí a ver si no nos golean. No, bueno, lo sacamos adelante en el Camp Nou. Partidillo contra el Chelsea. A ver, muchachos. Piqué. Mal. Está cayendo. Bueno, va en picada libre. Piqué, chicos. Y vaya, no estamos haciendo nada en Champions. CSKA de Moscú, muchachos. A ver, porque realmente este Barcelona no convence en Champions. Chicos, ha terminado el mercado de fichajes y pues hemos traído al señor Romagnoli a ver qué tal va la cosa, qué tal rinde este señor que con 28 años llega al club. A ver, nos encontramos en octavos de final a la poderosa Manchester United. Y le ganamos 2-1, qué bien. Partido de vuelta contra el United, estamos en Old Trafford y 2-2, esto nos permite avanzar. Volvemos al clásico, chicos, volvemos al clásico. Ahora vamos al Santiago Bernabéu y veamos qué sucede en el clásico, chicos. Este clásico lo sacamos adelante en el Santiago Bernabéu 2-1, goles de Kroos, Kessie por parte nuestra y vaya doblete de Kessie, qué bien. Cuartos de final, chicos, cuartos de final. ¿Qué cambios haríamos aquí? De pronto, wow, no sé, Umtiti tal vez, que este está un poquito agotado, no está al 100%, veamos si no es una mala decisión de visita en, iba a decir en Old Trafford, no, es en Stamford Bridge. Me da la impresión que Araujo se está agotando demasiado. Hoy vamos con Olmo como titular, ya cambió de posición, ya es medio punta y bueno, aquí perdimos, pero en el global 4-3 avanzamos a semis. Tenemos clásico nuevamente, chicos. Tenemos nuevamente clásico. Vamos con Dani Olmo, veamos qué tal se comporta, pero déjenme ver porque este señor está un poco agotado. Vamos con Trincao, que ya tiene buena media.
Vaya clásico por copa y 3-1. Estamos sacando esto muy bueno. Vaya, no me había fijado, era la final, chicos. Por Dios, qué dormido estoy. Ganamos y bueno, campeones ante el Real Madrid. Aquí está. Wow. Yo creo que si perdemos este, me juego el otro, chicos. Wow. Lo sacamos adelante. Qué locura. Chicos, esto me tiene... me tiene un poco asustado porque este partido lo va a simular así. De pronto jugamos un poquitico, solo un poquitico, porque, bueno, no creo que nos eliminen. 2-1 en el global. Chicos, el todo por el todo. Vamos al resultado a ver qué es lo que sucede. No, lo sacamos. Llevamos 3 partidos consecutivos derrotando al Real Madrid y eso no me gusta. La liga se nos fue por mucho. 7 puntos nos sacó el Real Madrid. A pesar de que las últimas fechas nos fue bastante bien, no logramos conseguir esta liga, muchachos. Muy mal. Por aquí vemos que la Supercopa de España se la llevó el Atlético. Aquí, bueno, ganadores de la Copa de España ante el Real Madrid. Supercopa para el Bayern. Y vamos a disfrutar una finalísima con el Bayern Múnich. Vamos a tratar de sacarnos esa espina de esa última vez que goleó el Bayern al Barcelona, ¿no? El Leicester con esta Europa League. Y, wow, el Stade Rennes se llevó la Conference. Rápidamente, chicos, vamos con las estadísticas. El goleador nuevamente de esta temporada fue Memphis Depay, tuvo un promedio de 7.3, bastante bien. El señor de los Países Bajos, Ansu Fati con 21 goles, 17 para Kessie. Por aquí también pueden ver 14 para Frankie de Jong, 7.1 de promedio. Este señor tuvo 6.8, bastante bajo, y 7.2 para Fati. Kingsley Coman, ¿qué tal fue o qué tal le fue? 6.9, no estuvo tan mal. 10 goles, 9 asistencias, 2 unidades de crecimiento. El señor Trincao 6.6, 6 goles, 2 asistencias, 3 unidades de crecimiento. Sergi Roberto 4 goles, 6 asistencias, 2 unidades de crecimiento y 6.7 de promedio. ¿Qué tal fue la cosa con Dani Olmo? 1 unidad de crecimiento, 6.7. Recuerden que duró bastante cambiando de posición, entonces por eso tal vez no creció un poco más. 6.7 de promedio, 7 asistencias, 4 goles. Brand White ni lo miremos. Wow, 5 partidos, tuvo una buena actuación. Jordi Alba que se dice que podría no entrar en el proyecto de Xavi. Bueno, esperemos que no, porque esto es un estandarte del club, ¿no? 6.8, 3 goles, 8 asistencias, ¿no? Pedri, una sola unidad de crecimiento, qué curioso, ¿no? 6.6 de promedio, 3 goles, 8 asistencias. Dest con 6.9 sí de promedio, 3 unidades de crecimiento, muy bien. Dest. Puig con 6.8 de promedio, 2 unidades de crecimiento, 3 goles, 1 asistencia. Un Titi, bueno, por ahí como lo pueden ver, 6.9. Araujo, el gran Araujo, 6.5, no tuvo tan buen promedio, pero tuvo 2 unidades de crecimiento, 2 golecillos en sus 47 partidos. García tuvo 6.9 promedio, jugó 29 partidos, 3 unidades de crecimiento, 1 gol, 1 asistencia. Estos los señores en préstamo, ahí está, muy bien. Piqué, bueno, en caída libre, 78 para Piqué, 3 unidades de crecimiento, bueno, perdón, cayó 3 unidades, 6.4 de promedio, jugó 17 partidos. Este portero se mantuvo, muy buen portero Neto, realmente no tiene los minutos que merece. 6.4, 3 unidades, cae en picada más bien el señor Sergio Busquets, 6.4 de promedio, siempre jugó 21 partidos. Romagnoli, el recién llegado, 6.5, 82 se mantuvo. Y Ter Stegen tuvo 19 porterías imbatidas, 7.1, vaya, interesante. Aquí en lo financiero para esta campaña el más costoso terminó siendo Frankie de Jong, Pedri en el segundo lugar, Depay, Kingsley Coman, Ter Stegen, chicos, Kessie, Fati, Olmo con 68 millones, Araujo, ahí va, Sergiño Dest, Sergi Roberto, Trincao, ahí como pueden ver, muchachos, los valores en esta, cuánto terminaron costando nuestros jugadores esta temporada que finaliza y que tenemos una finalísima que por delante para jugar, chicos. Bueno, yo creo que esta parte no es tan importante, pero pues siempre lo hacemos en lo reconstruyendo y esto es un reconstruyendo, ¿no? Valor de club 3.9, casi 4.000 millones. Ahí tenemos asistencias a partidos, camisetas. Aquí 6.4 millones de camisetas, la más vendida de Pai Fati. Kessie, creo que es Kessie. Kessie. Perfecto, y un presupuesto de 382 millones. Bueno, no está tan mal, creo que no nos fue tan mal realmente, chicos. Al final las cosas salieron bastante bien. Vamos nuevamente a una entrevista, pero en esta ocasión la entrevista de Champions, la finalísima de Champions que se nos viene. Ahí está muy tranquilo. Nuestro DT, los estándares, se merecen. Perfecto. El mundo expectante a lo que pueda pasar con este partido. Cómo manejan trabajamos duro para llegar hasta acá. Con lo que pueda pasar con este partido, chicos.
¿Cómo encararás? Hay que concentrarse en jugar bien. Creo que sí. Muy bien, chicos. Ahora sí nos vemos en el terreno de juego porque esto se pone brutal, chicos. Quiero ver a este señor en el terreno de juego, a ver cómo se mueve, qué dice, qué hace, ¿no? Nos vemos allá. Calienta el señor Lewandowski. Me da muchísima pena con los hinchas del Bayern Múnich, pero voy a dejar a el Bayern Múnich con la equipación de visitante para poder tener la nuestra. Además, ¿quién dice que son visitantes o locales? Nadie. Bien, chicos, ya saben que para estar al tanto de todo lo que sucede en el canal es netamente necesario estar suscritos, ¿no? También es necesario que dejen un poderoso like. De esta manera entiendo que o voy a entender que les gusta mi contenido. También que visiten mis otros Reconstruyendo. Y por último, que visiten mi canal secundario, porque ahí subimos unos videos que sé que les encantan. Videos cortos, pero muy entretenidos. Veamos aquí la plantillita nuestra. Primero la plantilla del rival, ¿no? Ahí está. Muy bien. Kimmich en esta segunda temporada todavía con el... buena temporada 22. ¡Wow! Miren, tienen a Jorginho. Vaya dato perturbador. El gigante Neuer y el estandarte del equipo, ¿no? El señor Müller. Nosotros también estamos perfectos, estamos muy bien. Tenemos un equipazo. Un equipazo que, bueno, aquí el señor Kingsley Coman va a enfrentar su ex club. Así nos va a enfrentar este poderoso Bayern Múnich. Vamos, chicos, a tratar de hacer una buena presentación. Aquí ganemos o perdamos, pues sencillamente, pase lo que pase, ahí termina el episodio, ¿no? Entrada desde atrás. Vamos, chicos, con Sergi Roberto. Uy, miren qué buena entrada, chicos. Cuando creímos que el gol era de Memphis, no contaban con la astucia de Pedri. Ahí está, que se toma un cafecito. Y ya muy temprano tenemos gol. Muy tempranito. Miren acá. Muy bien. Sergi Roberto cómo lo ve llegar. Y ya en la línea. Creo que ya incluso se había alcanzado a ir. Si tuviéramos VAR, muy seguramente ahí nos anularían ese gol, ¿no? Aquí que bien se levanta Pedri. Excelente el español. Y ya... fresquito el partido, ya tenemos un gol adelante. Ahí está, wow, miren cómo está de feliz. Xavi, que supongo que sueña con llevar a su club, al club de sus amores, al club de su alma, a disputar esta Champions, porque, bueno, una Champions, porque hace mucho que el Barcelona no está en estas estancias de Champions, ¿no? Uy, no, se lo comió, chicos, lo dejamos llegar. Increíble que Müller se haya comido esto. No sé cómo logró entrar, pero entró y por fortuna lo arruinó, chicos. Por fortuna. Por poco. Wow, por poco. Y nos anotan en este buen disparo. ¿Alcanzó a tocar el portero? No. Pasó cerca. Estuvo muy cerca, chicos. Estuvo muy cerca. I think they've been the better side in this first half. They've defended well, they've looked dangerous in attack, and they've controlled the midfield. It's been a solid performance. Uy, muy bien, muy bien. Penalti. Qué inteligente Fati para encontrar este penalti. Lo regatea, lo provoca y al final, pues logra hacerse caer, ¿no? Miren, le entra brusquísimo, muy fuerte y el penalti es inminente. Memphis Depay, ahí, a ver. Muy bien. Quietico el portero. No tuvo nada que hacer. A celebrar. Está mirando. Se descompuso su reloj. No. Todo anda bien. Todo anda muy bien con Memphis, que está enrutado. O metido más bien en la ruta del gol. Ahí está. Celebra. Y con esto ya nuestro partido básicamente empieza a tomar forma, ¿no? Empieza a volverse goleada. Y nuevamente Xavi feliz. Final del primer tiempo, chicos. Un partido muy tranquilo para nosotros. Un partido que podría ser nuestro. A ver, déjenme ver la posesión. Tenemos 62% de posesión. Estamos muy bien. Pero, bueno, aunque Memphis está muy bien. Está jugando bien. Quiero ir con Olmo.
Y quiero también por aquí darle oportunidad a Busquets, que se juegue una final de Champions, que se lo merece, ¿no? ¿Cuánto lleva en este club? Muy posiblemente se retire, quién sabe, en este club. Vemos lo que juegue Champions. Chicos, final, no da más. Aquí se sacó la espinita el Barcelona, aunque no goleó, no hizo nada en el segundo tiempo, pero bueno, logró derrotar al poderoso equipo bávaro y con ello llevarse la Champions. Muchachos, yo solo tengo por decir algo. Mil gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por su apoyo. Suscríbanse, activen las notificaciones, por favor, visiten mi canal secundario, visiten mis otros Reconstruyendo que son brutales y no olviden dejar un comentario. Comenten lo que se les ocurra, muchachos, menos groserías. Aquí, como pueden ver, esto es simplemente entretenimiento. Lo que quisimos es ver cómo podría ser el futuro del Barcelona de la mano del gran Xavi Hernández. A partir de ahora, ¿no? Ojalá consiga el Barcelona títulos y ojalá le vaya bien, porque está muy por debajo de lo que se espera de un club como el Barcelona, ¿no? Un club como ese se espera mucho más y bueno, ahorita está terrible, está pasando por un momento muy complejo. Chicos, de mi parte no es más, yo me despido, poderoso like, suscríbanse para más, atentos porque se viene más contenido y nos vemos en el próximo, muchachos. Adiós. Has gone into the entire campaign. Memories. What would a celebration be without the chance to enjoy it with your own supporters? Well, these fans have certainly played their part, haven't they? They'll savour these moments. They've travelled far and wide to follow their team. They're loving every minute of this, and why not? They deserve it. A performance of fire as well as ice. They held their nerve when that was necessary. And these celebrations will run long into the night. Well, these are the moments they have to make the most of. It doesn't happen very often, does it? These will be photos to cherish for years to come. Brilliant stuff. And you are looking at the best club side in Europe. Solo me queda una duda de este episodio. ¿Qué pasaría si quisiéramos negociar a Messi? Que dicen por ahí que le gustaría volver al Barcelona. No lo puedo creer. ¿Qué es esto? El jugador guarda rencor contra tu club y no está dispuesto a negociar. What the fuck?